Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Esta noche vamos a hablar sobre ciencia, México y España. Y para ello me acompañan en el estudio Julia Tagüeña Parga. Ella es actualmente directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT, pero también es investigadora del Instituto de Investigaciones en Energías Renovables de la UNAM y solo está prestada para el CONACYT. Pues encantada de estar aquí con Julia, ustedes, Mireya. Muchísimas gracias. Está con nosotros también Sara Barraza. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, el CIGA, también de la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sara. Gracias a vosotros por la invitación. Y se encuentra también Francisco Mejía Flores. Él es del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, también aquí de la UNAM. Muchas gracias. Y ahorita nos vas a explicar un poquito cómo es que el Centro de Investigaciones de América y el Caribe sabe tanto sobre la relación México-España. Con todo gusto. ¿No? Encantado. Bueno, pues mire, sin más, vamos a entrar en materia. Una de las razones por las cuales estamos haciendo este programa es porque en estos meses se cumplieron 40 años del restablecimiento de las relaciones entre México y España. Y la pregunta natural que surge es, ¿y qué pasó antes? ¿Por qué no había relaciones? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, pero lo vamos a enfocar en ese pasado y en este presente en términos de la relación entre ciencia y política, en términos de política de investigación, política educativa, política de ciencia. ¿Y cuál es el beneficio que han tenido o no ambos países en este proceso? Entonces, bueno, pues sin más, cuéntanos un poquito el pasado. ¿Qué fue lo que pasó y cómo es que llegamos al restablecimiento de estas relaciones? Muchas gracias. Pues la historia de México y España es una historia compartida, una historia común. Hablamos el mismo idioma. Hablamos el mismo idioma. A veces no lo pareciera, pero somos socios de toda la vida, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y me gustaría mencionar que antes de la llegada del exilio español a México en el 39, tras la Guerra Civil, hubo una presencia importante de mexicanos en España, empezando, por ejemplo, por Alfonso Reyes, por Martín Ruiz Guzmán, por Luis G. Urbina, Amado Nervo. Y las relaciones entre México y España a partir de la llegada de la República Española fueron muy cordiales, a tal grado que podríamos decir que hubo embajadores muy importantes en México y embajadores españoles también muy importantes de ida y vuelta. Es decir, en México tenemos la presencia de Julio Álvarez del Valle, un socialista importante, y en España está nada menos que don Genaro Estrada, por ejemplo. Esto nos da pie para pensar que en algún momento las relaciones entre México y España tenían un gran nivel, a tal grado que la embajada, que antes era legación, se convierte en embajada en el año 31, y esto va a permitir que en algún momento el general Lázaro Cárdenas, tras la tragedia que están viviendo muchos científicos españoles, pues acepte la guerra civil, naturalmente, acepte la llegada de muchos científicos y nada menos, por ejemplo, se crea el Colegio de México en el Bueno, 38. pero no solo los acepta, sino que es proactivo. Claro. En términos de buscar que vengan a México, ¿no? Esa es una parte importante. No es solo los recibimos. Los invita, pues. Los invita, y porque en México también hay un proyecto de hacer de la ciencia que se convierta en el motor del impulso. Una idea que viene desde la Revolución Mexicana y que capitaliza muy bien el general Cárdenas, y nada menos se crea el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y atrás de ello pues hay una serie de científicos de gran nivel. Me gustaría mencionar a Ignacio Chávez en cardiología, a Salvador Subirán en nutrición, a Gustavo Vaz. Es decir, la ciencia mexicana también tiene un gran nivel, y yo creo que cuando llegan los refugiados españoles hay un diálogo entre ellos. O sea, digamos que el ambiente estaba puesto, ¿no? Pero es importante mencionar que hay una acción proactiva del gobierno mexicano de rescatar a estas personas que están viviendo un proceso de guerra, o incluso más allá, que son los vencidos de la guerra. Así es. ¿No? Muchos de ellos vienen a México pues porque ya no se pueden quedar en España, entre otras razones, ¿no? Sí, es un hecho que son muy bien recibidos, y bueno, tú mismo me comentabas que tienes un libro sobre las relaciones, pero ha habido muchos libros muy importantes sobre la llegada de estos científicos a México. Recientemente se presentó uno del Politécnico Nacional, también la UNAM ha hecho no solamente homenaje, sino recuento de esto, porque sí es muy importante como hacer un reconocimiento a la actitud de México, a la bienvenida de México y la aportación de estos refugiados a la historia de la ciencia y la tecnología mexicana. Que eso es un poquito, ¿no? O sea, a veces tenemos quizás como más claro el impacto que tuvieron en la parte de las ciencias sociales y en las humanidades, la filosofía, las letras,
las ciencias políticas, pero en la parte de la ciencia, digamos, también hubo un aporte muy importante. No, importantísimo. En el Politécnico es espectacular cómo influyeron en lo que hoy es el Politécnico Nacional, y en la UNAM, en medicina, por ejemplo, bueno, la lista es muy larga, pero sí, cubre todas las disciplinas, en realidad cubre todas las disciplinas, porque la migración fue completa, en realidad fue una migración de toda la capa intelectual y pues científica de España. ¿Y qué historia se cuenta en España de esto? Pues, Digo, tú te formaste como científica allá, ¿no? Pues yo personalmente no, o sea, no se habla tanto de México o de esta parte de la historia de España en relación con México, pero evidentemente una vez que uno decide venir a México, pues ya te integras de alguna manera en un proceso, no es comparable al exilio del 39, pero de alguna manera ahora también estamos viviendo algo parecido, no de esa magnitud, pero también de alguna manera está habiendo un exilio intelectual de investigadores y académicos españoles que por una falta de oportunidades, por una crisis y unas decisiones políticas en la última década principalmente, nos ha hecho a muchos decidir apostarle a México, y México nos ha dado esa oportunidad. O sea, México sigue siendo un país hospitalario, es una superbuena pero además, política. exacto, ¿no? Es ganar, ganar en realidad. Claro. En ese ganar, digamos, en la balanza de la historia, ¿cómo ha ido siendo para México la presencia de españoles en el área de las ciencias en este país? Pues muy importante. Por ejemplo, me gustaría mencionar que en nuestra máxima casa de estudios, algunos recintos universitarios tienen nombres de científicos españoles. Nada menos el Jardín Botánico se llama Faustino Miranda, que es una de las aportaciones que hace este biólogo. El Instituto de Física, que está, entiendo que la biblioteca es Juan Oyarzábal, que es un refugiado español. Y bueno, tú bien lo mencionabas, conocemos un poco más en el área de ciencias humanas, en el área de jurídicas, en el área de historia, en filosofía, que hay una playa de intelectuales españoles, pero también en el área científica tuvieron una gran presencia los refugiados españoles tan solo en la UNAM. Y bueno, ahí podemos hablar de la Academia Mexicana de Ciencias, la revista Ciencias, que se crea con Bolívar, Ignacio Bolívar Urrutia, que ya vino muy mayor a México, pero traía una trayectoria impresionante. Entonces, yo creo que el diálogo, yo diría, me atrevería a decir más bien el diálogo que hay entre científicos españoles con científicos mexicanos es muy afortunado, y se va a dar una simbiosis impresionante en todas las áreas, además en un país que está necesitado también de gente que va a permitir el desarrollo de su ciencia y tecnología, porque hay un proyecto, así es, como bien decíamos. Sí, es importante mencionar en esta política de apertura que ha tenido México, hay otros muchos exilios que le han aportado mucho a México. Exacto, y también estaría bueno que pudiéramos platicar. El armenio, el sudamericano, el argentino, el chileno, todos han sido muy positivos para México, sin ninguna duda. Dentro de esta política, como ustedes saben, el Sistema Nacional de Investigadores es para todos los investigadores que trabajan para instituciones nacionales. O sea, un extranjero que trabaja para México aporta tanto que como un mexicano. Eso es bastante novedoso, porque en México en general, si no eres mexicano por nacimiento, lo que eso quiera decir. Bueno, en ciertos puestos, ¿no? Yo creo que eso sigue siendo cierto en algunos puestos de dirección, pero no es cierto a nivel del mundo académico. En el mundo académico, en la política científica mexicana, el que trabaja para México como investigador es igual que mexicano. Eso es muy sano. Y justamente voy a comentar el caso de Sara. Hay un momento en que la Embajada de España nos pide el dato de los investigadores españoles, no hijos de refugiados, porque esos ya son mexicanos, sino españoles que trabajan en México, para que ellos los inviten a formar una red. Yo le contesto que yo no puedo dar esa información confidencial, pero lo que sí puedo, bueno, confidencial en el sentido de que son los datos personales, claro, y no puedes estar compartiendo, pero lo que sí puedo hacer es que el sistema les envíe una carta a estos españoles diciendo, la embajada los quiere contactar, si ustedes están interesados, y de hecho tengo mucho cuidado en poner en esa carta, se los envío porque puede ser de interés para ustedes, pero para nosotros ustedes son como mexicanos, simplemente se los envío porque puede ser, y creo que así es como surge, y quedo sorprendida de la cantidad de españoles jóvenes trabajando en este momento en México, aportando, por supuesto, a México como todos los investigadores lo hacen.
Esa parte es bien interesante porque sigue ese intercambio, digamos igual, que desde entonces hay una relación muy fuerte a ese nivel. No siempre la ha habido, bueno, pues desde la conquista, con quereres y desavenencias, pero digamos que en esta con parte, altas y bajas. con altas y bajas, pero que en esta parte de la relación cultural y científica hay una interacción muy fuerte, muy positiva, que quizás una de las semillas más importantes haya sido la del exilio republicano a México, pero que se sigue dando. ¿Y cómo lo viven ahora los jóvenes españoles que están trabajando en México? Pues como decía Julia, nosotros nos llegó una carta por parte del CONACYT, de hecho firmado por ella, en la que nos decía de este interés por parte de la Embajada en contactarnos. De hecho, detrás de la Embajada está FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, que lo que quieren es invitarnos a crear una red en la que nos podamos asociar como de origen español, que seamos científicos, que tengamos un vínculo académico, sea profesional como estudiantes, pero que desde luego trabajemos o estudiemos, hacemos nuestra ciencia en México. También el que viniera de parte de la Embajada del Gobierno español hizo que muchas personas pues, no quisieran saber nada en ese momento. Nosotros nunca supimos a cuántas personas se invitó. Realmente a la primera reunión acudimos unas 30, 35 personas, pero hemos llegado a identificar a 180, aún sabiendo que somos muchísimos más, porque académicos, investigadores, incluso gente que hace investigación en empresas, que también tienen el perfil, más muchísimos estudiantes que cada vez más están llegando a estudiar a México, que consideramos que es un nuevo perfil de a lo mejor estos últimos 5 o casi 10 años. México antes no era para España un destino para formarse, ¿no? Frente a otros países de Europa de hecho, muchos o Estados mexicanos Unidos. van a formarse a España, claro, ¿no? pero ahora Eso se está es revirtiendo, interesante también. porque en España ha habido un aumento en las tasas, la universidad pública pues no es lo que era hace unos años, y México da unas oportunidades a través de las becas del CONACYT que son realmente admirables y están permitiendo ahora mismo a muchos españoles formarse en posgrado, tanto maestría como doctorado, incluso a nivel postdoctoral en México, y muchos de ellos pues seguir la carrera en el país, ¿no? En quedarnos en México, porque tenemos una oportunidad laboral que ahora mismo España no nos ofrece. Y es un poco lo que diría León Felipe, ¿no? La vida es vuelta y vuelta. Sí. ¿No? Entonces, pero lo que es interesante en este caso es cómo hemos ido reforzando esos lazos que han tenido pues altas y bajas, pero que en este momento se encuentran, digamos, en una buena situación, ¿no? En una buena relación. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, regresamos Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Y estamos hablando de ciencia, México, España, y vamos a hablar un poquito del restablecimiento de las relaciones y cómo impactó esto, o no, en esta relación entre científicos en ambos lados del océano. Ahora volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos platicando sobre México y España en tema de ciencia y restablecimiento de las relaciones, rompimiento de las relaciones, restablecimiento de las relaciones. Y en este marco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con la ciencia? Julia, nos dices que tienes unos datos de cómo está esta relación y Sí. como nos encantan los números, pues vamos a escuchar. No se asusten, no lo voy a leer todo. Bueno, de las becas al extranjero vigentes que tiene CONACYT de mexicanos estudiando fuera de México, a diciembre de 2016, España es la tercera sede prioritaria. Después de Estados Unidos, Después el seguramente. primero es Estados Unidos, 1.550 estudiantes, el siguiente es Reino Unido, 1.245. Una pregunta aquí, a lo mejor un poco fuera del programa, pero ¿crees que tenga impacto las nuevas políticas de Trump, del gobierno de los Estados Unidos, en el que nuestros jóvenes quieran ir a estudiar a los Estados Unidos? Eso sin duda, porque además ha habido un acercamiento de muchos países diciendo aquí estamos nosotros, ¿no? Hemos tenido mucha más relación con Francia, con Alemania, y eso va a repercutir, aunque las universidades de Estados Unidos para nada tienen esa política, Claro. son absolutamente académicas y solidarias,
pero es que la vida es también la calle, ¿no? Si en la calle tienes un problema, pues no puedes. Sí, yo creo que va a repercutir. En este momento hay en España 994 estudiantes mexicanos. Las universidades más populares es la Politécnica de Cataluña, con la que, por cierto, mi dirección tiene un convenio en la parte de supercómputo y mandamos postdocs en supercómputo. La Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, Politécnica de Valencia, la Pompeu Fabra, la Politécnica de Madrid, de Valencia, de Sevilla. Están duro, muy fuerte. Estudios, sí, de hecho sí. Y Carlos III de Madrid. Nuestros postdoctorantes, que también mandamos por el mundo. España tiene en este momento 70 postdoctorantes, que es el segundo lugar de preferencia para el postdoctorado. No, Estados Unidos es el primero, y el segundo es España, y el tercero es Canadá, y el cuarto Reino Unido. Esto es para postdoctorado. Y otra cosa que también puedo comentar es que tenemos también estancias de sabático. Por ejemplo, en este momento hay 20 investigadores mexicanos con una beca de sabático del CONACYT en España, que bueno, también eso es importante, porque eso ya es intercambio a nivel de investigador. Y sí, finalmente, de proyectos científicos más estructurados, más armados. Claro. Y finalmente, en este momento hay 137 españoles estudiando en México con becas del CONACYT, dentro de otras muchas nacionalidades, porque yo pienso que eso es muy importante, porque es la única manera de unirte al mundo es a través del conocimiento. En realidad, uno quiere a los países que conoce, esa es la realidad. Entonces, todos estos estudiantes se vuelven aliados de México. Y también esta parte de la socialización de cómo hacer ciencia, claro, ¿no? Y de los temas que estamos analizando y discutiendo, y con miradas diversas, porque pues no se ven los problemas desde la misma óptica según el lugar en el que estás sentado, ¿no? Y están escogiendo los posgrados de calidad de México que están al nivel internacional. Sí. A mí me gustaría mencionar, perdón, a propósito de lo que dice la doctora Tagüeña, que yo soy responsable de un proyecto PAPIT, que se llama Republicanos Españoles en América Latina durante el franquismo. Explícanos un poquito, es un proyecto PAPIT para el resto de la audiencia. Porque sí, son proyectos de la UNAM. Son estas siglas, ¿no?, que manejamos PAPIT. aquí Sí, en claro, casa. esa nomenclatura, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero sí me gustaría decir al respecto que somos ya aproximadamente 60 investigadores, y muchos de ellos son españoles, lo cual yo siempre he tenido la idea de que tenemos que pensar en código iberoamericano, es decir, esta alianza que existe. Bueno, y más ahora, ¿no? Esta alianza que existe por el idioma, por los códigos culturales, la historia común compartida, y de lo cual, por ejemplo, yo veo que con gran satisfacción lo veo, que nos permite incluso formar una red. Claro, bueno, ahora está las redes, ¿no? Está CITED, realmente yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que la relación de España ahora es sobre todo iberoamericana, y así tenemos que vivirlo. Es una oportunidad, y más como se está poniendo el mundo, con más motivo, es importante que haya una alianza iberoamericana. Sí, las coyunturas nos lo permiten. Sí, o sea, en estos tiempos difíciles en los que, bueno, de alguna u otra manera ciertamente pusimos mucho en la balanza en nuestra relación con Estados Unidos, bueno, es nuestra frontera más importante, pero yo creo que es momento de diversificarnos, y ciertamente una alianza natural es Iberoamérica, ¿no? En todos sentidos, y sobre todo, y en este caso en particular, en el tema de la ciencia. Sí, claro. ¿No? ¿De América Latina nos llegan? No, por supuesto, el principal país es Colombia. De Colombia hay 1.155 colombianos, de Cuba 543, de Ecuador 145, España de hecho está en el cuarto lugar, 137. O sea, sigue Venezuela con 130, Chile con 80, Bolivia 70. Sí estamos siendo un punto focal. Bueno, tenemos 13 rusos, y tenemos de Nigeria 10, y de Paraguay 17. Bueno, es importante saber eso y de Estados Unidos 48. O sea, es que esto es muy importante, 67 de Argentina. Es muy importante porque esta gente no solamente nos trae la riqueza de sus países, sino que se vuelven nuestros aliados, nuestros amigos. Así es como han formado las redes los países que reciben estudiantes, porque luego esa gente regresa a sus lugares de origen y se vuelve ya portavoz, una colaboración, ¿no?, sí, internacional. Sí, más allá de una política científica consolidada de relaciones bilaterales o multinacionales, yo creo, nuestra sensación, al menos desde RCMEX, la Red de Científicos Españoles en México, es que al final todo ha sido un poco por iniciativas personales.
vas a un país porque hay una oportunidad de una beca, escoges ese país evidentemente porque te interesa, pero al final es un poco una iniciativa personal, individual. Y a partir de ahí es cuando empiezas a crear las redes de tus contactos y de la interacción con los otros académicos e investigadores y decides quedarte o volver y mantener esos contactos. Así es. Pero no hay una política científica, al menos desde España, de vinculación fuerte con México. Nuestra sensación es que es más de intereses individuales y particulares que luego de alguna manera se van fortaleciendo con el tiempo. Este tipo de redes que se forman por las personas que están de un país estudiando en el otro, pues como bien dice Julia, en el tiempo pues serán esa presión, porque eventualmente llegarán pues a puestos de dirección o a puestos importantes en sus países, en términos de la ciencia en este caso, y pues serán las puntas de lanza que promuevan que haya una mayor interacción, una mayor relación, ¿no? ¿Y qué pasó luego con los españoles en México? Pues tienen fundaron instituciones. Por supuesto, bueno, hay una historia fenomenal. ¿Y de esa historia cómo dialoga con la España actual? Yo creo que es muy importante la recuperación no la recuperación, sino el refrescamiento de la memoria. Y yo tengo una idea, no sé si la compartan, en las conmemoraciones del exilio, que son muy importantes, creo que más que conmemorar se tiene que investigar. Es decir, todavía nos falta mucho por saber. Nos falta ir a los archivos británicos, ir a los archivos soviéticos, ir a los archivos alemanes. En el caso desde mi trinchera, que es la historia, y que me enfocaba en las relaciones internacionales, hay mucho por investigar, hay mucho por decir todavía. Y esto es muy importante porque nos permite ver las redes que se formaban desde antes, las redes personales. Por ejemplo, se me ocurre la presencia de Valle Inclán, invitado por Obregón en 1921. Debió de ser un suceso impresionante. Y luego cómo hace una narración. Llegó dando bastonazos por todo. Bueno, hay esa historia, no sé si... No sabemos si es verdad. No sabemos si es verdad, pero hay esa leyenda. O Martín Luis Guzmán, secretario particular de Manuel Azaña, por ejemplo, ¿no? El presidente de la República Española. Entonces, todas estas redes que existen precisamente de manera personal y que luego se convierten se consolidan y tragedias y entonces históricas. Se volvieron puente importantísimo para lo que fue la traída del exilio, español, a México, por ¿no? supuesto. No se puede explicar eso sin las redes que existían antes entre revolucionarios mexicanos con republicanos españoles, socialistas, que permiten posteriormente pues conocer esta gran historia entre el exilio español y México en particular. Y lo que se ha creado en México pues es muy importante, ¿no? Yo creo que la revista Ciencia es un valor impresionante. Claro. Y tiene un peso muy importante en la Academia Mexicana de Ciencias. Por supuesto, en la UNAM. fue el aniversario muy emotivo. Sí, por supuesto. Por ahí recordaba que incluso Biomédicas tiene su origen en la llegada de los refugiados españoles. Sí, hay muchas historias sí que están, yo creo, bastante Bolívar, documentadas. ¿no? Es uno de los... Bueno, es nieto del fundador el Bolívar de hoy. el del Instituto de Biomédicas. El de nosotros, sí. Yo creo que también hay que señalar la importancia de la ciencia como un elemento democratizador, como un elemento que apoya a los países, que es un elemento que nos enriquece, en el que por supuesto todos los presentes creemos, y que entonces el fomentar toda esta vida alrededor de la ciencia pues nos hará mejores sociedades, ¿no? Por supuesto. Y mejores personas. Bueno, no siempre se cumplen todas las reglas, ¿verdad? No, pero ayuda, digamos. Pero sí. Te hace esa reflexión que pide la ciencia, pues te hace una persona más crítica, más justa, se espera. Esa reflexión con los tiempos que estamos viviendo. O sea, acabamos de vivir este fin de semana, fue la marcha por la defensa de la ciencia en el mundo. O sea, es algo ciencia, inédito. No silencio. ¿No? Más ciencia y más conciencia. Sí, por supuesto. Es inédito. Aunque decían, eso me pareció muy gracioso, decían en el reportaje de Nature que los letreros pues eran todos nerds, ¿no? Porque claro, porque bueno, lo habían escrito los científicos, entonces era muy simpático. A mí me pareció muy divertido, pero sí fue una marcha a la que no están acostumbrados los científicos a hacer. Pero ahí hay un fondo muy importante, porque es... no solo se convocó la marcha en los Estados Unidos por lo que está ocurriendo ahí, que a lo mejor ahorita comentamos un poquito, sino también la respuesta internacional ha sido muy interesante. Hubo más de 600 marchas en el mundo. Así es, sí. Entonces, eso quiere decir que hay un lenguaje, una forma universal de comunicarnos en el mundo que va más allá de las fronteras y de los idiomas, que es el lenguaje de la ciencia. Sí, tal vez sí. Y que nos hermana de una manera muy interesante. La ciencia es universal, ¿no? Eso es un hecho, sí. Y entonces lo que pasa en Estados Unidos y responde el mundo.
¿no? Y eso me parece que es muy interesante. Quizás a lo mejor todavía nos falta un poquito más de tiempo para reflexionar el impacto que esto está teniendo, pero creo que estamos viviendo ciertamente momentos inéditos. Sí, eso es cierto. O no tanto, ¿verdad? Porque también Trump ya es como en la historia. es como León Felipe, es como León Felipe. La vida es vuelta y Pero vuelta. lo que también podríamos mencionar, que el primer convenio actual, digamos, lo comentábamos un poco antes de la reunión, viene del 77, el primer convenio sobre ciencia y tecnología entre México y España. Entonces es reciente que se firma un convenio que luego ha tenido diferentes adendums y por supuesto CONACYT maneja muchos convenios ya como dentro de este paraguas que da la relación México y España. También en tecnología está el Centro de Desarrollo para la Tecnología Industrial, que también tiene un convenio con México y saca convocatorias cada año. Entonces hay toda una serie de programas dentro de este convenio marco de colaboración entre México y España en el tema de ciencia y tecnología. Sí, hay convenio tanto de ciencia como en educación y hay memorándums de entendimiento que quiero recordar que en esta semana se ha firmado con la Secretaría de Educación de México en visita en España. Se acaba de firmar la actualización del memorándum de entendimiento. Sí, porque los van actualizando. El marco viene del 77, pero luego vienen todos los... Es bien interesante, eso yo no lo sabía, ¿no? Que esa razón del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Se hace este acuerdo. Sí, claro, y en los dos ámbitos, en educación y en ciencia. En ciencia. Así es. Y bueno, Bien ustedes no me lo van a creer, pero ya se nos acabó el tiempo. Digo yo que aquí en esta mesa el tiempo, bueno, en esta mesa, en este espacio, antes había una mesa, ahora ya no tenemos mesa, discurre de otra, y eso es tema para los físicos, para que nos expliquen qué está pasando entre esta mesa y la otra. Si fuéramos cerca de la velocidad de la luz, tendríamos más tiempo. Seguramente. Híjole, pues la próxima vez vamos a tener que hablar más rapidito. Bueno, pues Julia, Sara, Francisco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche. Sobre todo a usted por habernos acompañado, al equipo de TV UNAM que hace posible esta transmisión. Y bueno, pues nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad.